¿Existe vida después de esta vida? ¿Estaremos en un estado inconsciente o simplemente dejaremos de existir? Soy Miguel Ángel Torres y les voy a dar un testimonio real de que me sucedió de mi vida en el año 1992, que a mí me pasaron de la anestesia cuando yo tenía 12 años. Como pueden ver en el gráfico que se ve en las pantallas, ahí estoy describiendo gráficamente lo que yo pude ver y percibir. Y en este testimonio lo voy a graficar lo más que puedo. Yo no soy diseñador gráfico, pero gracias a otro hermano que me colaboró, pudimos recrear semejante a lo que yo vi. Claro que la realidad supera la ficción, pero es lo más acercado a lo que yo pude ver. Y personas que han vivido esta experiencia, estoy seguro que van a darse cuenta y van a entender qué fue lo que les pasó en realidad. Y los que no saben, con lo que yo le estoy diciendo y sustento bíblico, les voy a comprobar que es cierto, que sí hay vida después de la muerte. La Biblia misma lo dice. Pero para entrar en contexto a mi testimonio, en el año 1992, yo tenía 12 años. En ese tiempo yo era muy inquieto, yo me di un golpe y me empezó a crecer como un quiste en el pie. Y mi papá decidió llevarme a operar ese quiste en todo el pie. Resulta que me lleva a una clínica de la más prestigiosa de aquí, de mi región. Y yo me fui con mi papá y mi mamá la mandó de vacaciones para el campo. Ella se fue de vacaciones por unos días y mi papá aprovechó y me llevó porque mi mamá no quería que me hicieran la operación porque le tenía miedo a las anestesias. Porque para esa época estaban muriendo mucho a la gente con la anestesia. Pero bueno, mi papá me llevó y fue a la clínica, me evaluaron y me quedé un día para otro para entrar en un ayuno, en una dieta, para que me hicieran la operación. En ese lapso de tiempo, mi papá me presenta a un aseador que trabajaba ahí, que era muy amigazo de mi papá, y él le dijo a él: cuida a mi hijo, si yo no llego a estar, no, si tú vas a estar en buenas manos, que tú vas a ver que yo lo voy a cuidar y esto delante de mí. Y él se hizo amigo mío. En ese poco tiempo, él estaba muy atento de mí, él llegaba a cada momento, en el tiempo que yo estuve, él estuvo muy pendiente hasta llegó en la mañana del día siguiente con unos juguetes a regalármelo. Yo tenía 12 años. Y yo le dije: papá, esos juguetes que me dio son los mismos que tú me diste el año pasado. ¿Por qué? Dice él, que no, sí, es que lo que pasa es que él es hombre y él sabe. Pero él estaba empeñado a ganarse mi confianza y yo como un niño, bueno, confié en él, pues. Bueno, yo no sabía de que hay intenciones ocultas. Me tuve que dar cuenta con esa experiencia. ¿Y qué sucede? Que a mí me tocaba el día siguiente que me operaran a la 1 de la tarde. Se iban todos a almorzar, los doctores, los cirujanos, y quedaba en el área, quedaba solo el aseador, que también hacía papel de camillero. No sé si la secretaria se quedaba ahí, pero en esa área él quedaba solo. Y yo estaba en unas habitaciones del hospital que estaban cerca del quirófano. Y él se las arregló para que nadie lo viera a él conmigo. Y cuando eran las 12:15, me fue a buscar. Y me dice: te vengo a buscar para ya llevarte para prepararte. Y yo le dije: pero si no es a la 1 mi operación. Sí, pero ya los doctores me mandaron, los cirujanos me mandaron a que te empiece a preparar, a que me empiece a preparar. Bueno, yo confié en él, él buscó una silla de ruedas, me subió en la silla de ruedas. Yo para ese tiempo yo tenía como un catete en la mano y él me lleva hasta la puerta de donde me iban a operar, en la puerta del quirófano, prácticamente para entrar a la sala del quirófano.
Bueno, resulta que yo sentí como, no sé, como que algo me invadió, un sentimiento extraño, como de temor. Yo sentí como miedo, como que algo no estaba bien. Pero yo era un niño de 12 años y yo, o sea, la inocencia, pues la ignorancia, no sé, yo no sabía qué podía pasar. Pensé que era miedo a la operación, como todo niño que le tiene miedo hasta las inyecciones. Hasta hoy en día a mí me da miedo, pero hay que aguantar. Pero resulta que él se va y me dice, ahora vengo. Y yo le digo, pero no me dejes, no me dejes, no te vayas. No, yo vengo de una vez, no te preocupes. Y él se va y él coge como de 3 a 4 minutos en regresar. Y cuando él regresa con una jeringuilla y un líquido lleno hasta el tope. La jeringuilla era grande. Y él me lo pone en el catete. Y mi mente empezó a pensar, él me puede a mí anestesiar. Y yo me estaba cuestionando y la verdad, la ignorancia mía, yo me dejé inyectar. Y él me puso todo el líquido que tenía, me lo fue echando todo progresivamente y entró todo. Y él estaba muy tranquilo cuando justamente me estaba echando el líquido. Pero cuando él me lo terminó todo, pude ver una risa de maldad que yo nunca la había visto en esa época. Nunca la había visto. Era una risa de maldad y con la mirada me miró como me quiso entender como que estás listo. Y él se fue y cuando se fue yo no le dije nada. Y yo me quedé pensando ahí, ¿será que me está matando? ¿Será que me pasó la anestesia? Y empecé a sentir una sensación que yo estaba solo y que mi papá tenía que ver. Tenía la seguridad, la certeza de que mi papá tenía que ver. Mi papá, él era un hombre blanco, tenía los ojos verdes, yo salí moreno, acholado, mestizo como se dice, salía mi mamá, yo era flaquito, tenía el pelo como un paraguas, parecía indiecito, es que tengo descendencia, con orgullo, pero tengo esa combinación entre el español y los nativos, porque aquí la mayoría todos somos nativos, tenemos raíces de nativos y de extranjeros. Y en ese momento yo sentí que mi papá fue el que mandó, pero ya era tarde porque ya nadie me iba a ayudar porque los doctores llegaban a la 1 de la tarde. Y yo me puse a pensar, me voy a morir aquí y va a quedar como una muerte clínica. Y mi mente empezó a dar vuelta y pensando, y entre más iba pasando los minutos, más miedo iba sintiendo. Y yo dije, no, cálmate. En mi mente, cálmate. Si voy a morir, ya voy a dejar de existir y no voy a sentir dolor. Y ya yo me resigné a la muerte. Como cualquiera que piensa que la muerte es un estado inconsciente. Yo me resigné a la muerte. Ya yo estaba seguro que yo iba a morir. Y de repente vino una angustia. Que después de la muerte iba a pasar algo terrible. Y que eso iba a ser para la eternidad. Y eso me vino a mí por dentro, que yo no pude explicarme en ese momento por qué sentí tanta angustia. Y yo sentí la angustia y yo dije, me voy a morir, ¿para dónde voy? ¿Y para dónde voy? Nadie me predicó. Yo no sabía ni que los pastores existían, ni que los predicadores. No sabía de nada. Lo único fue que yo vi cuando estaba niño una película de Moisés y los 10 mandamientos. En esa época lo ponían mucho en la televisión y yo vi cuando Moisés abrió el mar rojo, pues que fue el poder de Dios y que todo lo hizo por el poder de Dios y que Dios creó los cielos y la tierra. Mi mamá eso sí me lo decía y que Dios tenía poder. Y yo en ese momento me sentí tan desamparado que yo sin saber
orar ni pedirle, yo la clamé al de allá arriba, teniendo 12 años, varón, delante de Dios. La clamé al de allá arriba. Yo no sabía nada. Yo no sabía nada de la Biblia. Pero la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo, sin saber ese versículo, yo aclamé a él y yo dije, Dios mío, voy a morir. Dios mío, voy a morir. Y esto va a quedar como una muerte clínica. Yo no sé cómo pedirte. Yo no sé cómo aclamarte. Pero si mi papá y mi mamá me abandonó, yo espero que tú no me abandones. Ya yo no confío en los médicos. No confío en los doctores. Ni en la ciencia. Confío en ti, Dios mío. Yo sé que tú creaste los cielos y la tierra. Yo sé que tú tienes el poder de todo. Y si en tu decisión está de que yo me vaya de este mundo, pero que esté contigo, Dios mío, que tú no me desampares, tengo mucho miedo. Yo no sé lo que vaya a pasar. Y yo me aferré en eso porque de verdad sentí un miedo, sentí que algo desconocido después que cerraba los ojos iba a venir. Y en el momento ese sentí que me apretó más y sentí como que me iba a desconectar. Y algo en mi mente me vino y me dijo en mi mente, si cierras los ojos, más nunca lo vas a volver a abrir. O sea que ya iba a dejar de vivir. Y yo empecé a luchar para tratar de no cerrar los ojos y las lágrimas me empezaron a salir. Y yo dije, Dios mío, no aguanto más. Sálvame, sálvame. Y cerré los ojos. No aguanté. Era como la desconexión total. Yo sentí un sueño como de desconexión. No era un sueño, que tengo sueño. Yo creo que ni aunque tengas 8 días que no duermas no vas a sentir eso. Era desconexión total. Y de repente cuando cerré los ojos, que quedé derrotado, aparecí en un lugar totalmente oscuro. Y cuando aparecí en ese lugar totalmente oscuro, yo me empecé a hacer unas preguntas. Y yo me empecé a decir, ¿a dónde estoy? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Estoy o no estoy? Y yo empecé como a tratar de ver, pero no veía nada. Y yo pensé, ¿será que es la anestesia? ¿Será que es que estoy en coma? Yo tenía 12 años, pero mi mente empezó a pensar y a pensar y a pensar. Yo estaba pensando y hablando al mismo tiempo. Pero yo dije, pero estoy aquí. Qué raro. ¿Será que quedé ciego? Y empecé a percibir que no me sentía el cuerpo. Y yo dije, no me siento el cuerpo. Y empecé a percibir que no respiraba, pero no necesitaba respirar. Estaba sin cuerpo y no respiraba. Y yo me empecé a decir, qué extraño. Es como si no tuviera cuerpo, pero estoy aquí y no me siento. Y yo en ese momento, yo de confusión, como calculo como unos 3 o 5 minutos haciéndome las preguntas, yo sentí que de repente algo me estaba mirando en la oscuridad. No sabía qué era en el momento, pero tuve la certeza de que alguien me estaba mirando, que me podía ver, pero yo no lo podía ver, porque era una oscuridad tan grande que era que no se puede describir. Poniendo este fondo negro, este fondo que puse, se queda chiquito, creo. Es una oscuridad tenebrosa y tan fuerte. No hay luz en ella, ni nada.
Y yo pude percibir que algo me estaba mirando. Y yo en mi mente dije, alguien está aquí mirándome. Y yo no sabía qué era. Cuando de repente sentí que eso era una presencia maligna y eso era como algo grande que llegó como un monstruo gigantesco, como del tamaño de King Kong o de Godzilla, pero eso era una atmósfera de terror. Y yo empecé a gritar en ese momento. Yo dije, mamá, papá, auxilio, ayuda, Dios mío, ayúdame. Auxilio, mamá, papá, alguien que me ayude, alguien que me ayude. Pero yo estaba gritando. Yo estoy diciéndole esto, pero en la realidad eso era un grito horrible que espanta, el grito que yo hice. Pero era de un terror que salía de lo profundo de mi alma. Eso es un terror grandísimo que yo he visto espíritus después de aquí, que ya soy adulto y yo he tenido miedo y he llorado como hombre. He visto, a mí me salió un demonio en Contadora, en la isla Contadora. Pero eso era 1000 veces más fuerte lo que yo sentí en esa oscuridad. Horrible, horrible, horrible. Y yo estaba ahí con esa oscuridad y con eso que llegó ahí. Yo no sabía qué era, pero era horrible. Yo no sabía que era un demonio. Que el Señor lo reprenda. Y de repente se empezó a disipar, como si se fuera alejando, hasta que llegó un momento que ya dejé de sentir de que me estaba mirando y dejé de sentir su presencia maligna. Y empezó como a llegar una paz. En ese momento empezó a llegar una paz y yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué me sentí así? Y ahora estoy tranquilo. Parecía una locura, pero yo dejé de estar gritando a tener paz. Pero encima de que tenía paz, yo no entendía lo que estaba pasando y eso me aterrorizaba. Cuando de repente escuché una voz delante de Dios, querido amigo, querido hermano. En esa oscuridad yo no veía nada, pero yo escuché una voz que me dijo, hijo mío, no temas que yo estoy contigo. En la oscuridad, en las tinieblas, escuché esa voz que yo no sabía quién era ni qué era. Yo era un niño de 12 años. Yo no entendía nada. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 23, capítulo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Querido hermano, esa palabra cuando yo la leí en la Biblia ya siendo adulto, me penetró en mi corazón, porque eso fue lo que Dios me dijo. Hijo mío, no temas que yo estoy contigo. Delante de Dios le estoy diciendo la verdad, por eso que doy la cara, ni cambio mi voz. Ni cambio mi voz. Después de esta vida hay otra vida y es la eterna. Y yo estoy comprometido a decir la verdad delante de Dios. Estoy comprometido a decir la verdad y no es para meter miedo. Yo sentí miedo y tuve terror y quedé traumado por unos años hasta que encontré la verdad. Y en la verdad dice eso de lo que me pasó en la Biblia. Y también dice cómo escapar de eso y llegar al cielo. Porque hay una salida, todo no es malo. Pero delante de Dios le tengo que decir esto de todo corazón. Aunque hay unos que no creen, pero por lo menos quedan advertidos. Y los que están con la duda, busquen en la Biblia, que la Biblia habla de ese lugar. De ese lugar que estoy describiendo en estos momentos con mi testimonio. Y cuando yo escuché la voz, era como un planeta que me hablara. Era algo muy grande. Yo no entendía. Pero era como si yo fuera un insecto y me hablaba un planeta. Era gigantesco. Yo no sabía que la Biblia dice
que Dios tiene la voz como trompeta. Eso lo quisieron describir, que es una voz muy potente. Pues eso es lo que yo percibí, como si hubiera sido un planeta gigante. Y de repente vuelve y me dice, esto pronto va a terminar. Pero era una voz dulce. Él me lo dijo con un amor y algo muy dulce, muy fuerte y muy dulce y muy poderoso. Y yo en esa confusión yo le dije, ¿terminar qué? ¿Terminar qué? Y de repente yo sentí como que yo me empecé a iluminar y yo nada más me pude empezar a ver la silueta. Y así como está en el gráfico, es más o menos lo que yo pude percibir. Lo tuve que exagerar un poquito más para que se viera por la oscuridad, pero yo la pude ver apenita, una silueta. Yo resplandecía como la luna cuando el sol lo alumbra. Y yo miro para arriba y yo veo una luz como una estrella, pero que venía de una dimensión a otra y me estaba alumbrando a mí. Y por eso era que yo me podía ver la silueta. Y cuando la silueta me la empecé a ver por la luz que estaba allá arriba, yo empecé a mirarme las manos y yo dije, qué extraño, porque yo no me sentía el cuerpo. Y traté de palmarme las manos y me traspasé. Era un espíritu. Y yo quedé, qué extraño. Y yo nada más me pude ver del ombligo y las manos. No me pude ver más nada. No me pude ver los pies porque la oscuridad era tan grande y la luz estaba separada de la oscuridad, así como lo estoy graficando. Las tinieblas eran grandes, pero la luz estaba aparte de la oscuridad. No es como la luz del sol a la tierra, que se ve todo lo clarito. Los dos estaban en otras dimensiones, pero la luz alumbraba a mí. Y cuando yo empecé a alumbrar, mi mente se recordó las últimas palabras que yo dije antes de cerrar los ojos. Y es que yo aclamé a ese Dios que está allá arriba. Yo aclamé al Dios sin saber orar, sin saber pedirle. Lo que hice fue que abrí mi corazón. Porque yo le dije, Dios mío, yo no sé cómo hablarte, cómo pedirte. Porque nadie me enseñó a orar. Nadie me enseñó a orarle a Dios, ni a pedirle a Dios. Y en ese momento yo pensé, ¿es Dios? Y si es Dios, ¿qué fue lo que yo sentí en antes? Yo no sabía que era Satanás o un demonio, pero sé que era algo terrible lo que llegó. Y yo dije, no puedo dudar de él. Entonces, si estoy muerto, ¿qué va a pasar de mí? Y yo dije, no, yo aclamé a él. Y si está aquí, y si yo dudo de él, se puede ir, me deja aquí para siempre. Estoy en las manos de él, que sea la voluntad de él. Nada malo me va a pasar. Ya yo sentí que era la voluntad de él. Él era el que decidía a dónde iba a pasar la eternidad. Y en ese momento que Dios dice, mi Padre Dios, iba a decir mi papá, mi Padre Dios dice, esto pronto va a terminar. Y yo dije, ¿terminar qué? ¿Terminar qué? Me pasa una luz por al lado. Y cuando me pasa la luz por al lado, yo puedo ver que la luz alumbra como una altura. Yo estaba como a la altura de un poste de luz, pero yo puedo ver claramente lo que alumbró la luz y lo que no alumbró la luz. Todo estaba oscuridad total. Y yo pude ver a 2 cirujanos y a un niño acostado con los rasgos míos y con la misma ropa mía. Y yo me quedé mirando, ese soy yo, ese soy yo. Pero como efecto de computadora, como yo lo estoy graficando ahí, la cara me la distorsionó solamente. Pero yo estaba en ese momento aterrado y yo traté de decir, no puedo dudar de Dios. No puedo dudar de Dios porque entonces me voy a quedar aquí. Y sentí en mi corazón, en mi alma, porque no tenía corazón, era un espíritu. Pero es que lo que siente es el alma. Sentí en mi alma que esto era una experiencia única que más nunca le iba a volver a vivir.
Y yo me quedé mirando y empecé a mirar con detalle los cirujanos. Los cirujanos nunca yo los vi. Yo nada más vi fue el doctor que me atendió, que ese fue que me hizo la referencia para que me operaran. Pero los cirujanos los vi en la oscuridad cuando la luz los alumbró. Así como sale en la imagen. Así fue que yo lo vi en la oscuridad total. Y de repente, así mismo como llegué, así mismo desaparecí delante de Dios. A las horas yo empecé a despertar. A la hora yo empecé a tratar de abrir los ojos y yo estaba tan cansado que yo cerraba los ojos y volvía y me desmayaba. Y yo traté como 5 intentos de abrir los ojos y yo cuando intenté en la 4ª vez, yo miré como que alguien estaba al lado mío, pero me dormí, me volví y me desmayaba. Y cuando yo empecé a mirar y enfoqué, vi que era mi papá. Y yo le iba a decir, papá, tuve un sueño. Así yo le iba a decir. Y nada más cansé de decir, papá. Y mi papá me dice, ¿qué soñaste? Como yo no cansé de decirle a mi papá que yo tuve un sueño, porque yo nada más cansé de decir, papá. Y débil. Y papá me dice, ¿qué soñaste? Y yo le dije, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes? Y yo quería decirle, ¿cómo sabía? Pero no cansé de decirle nada. Y mi papá me dice, cálmate, Miguel. Lo que pasa es que tú estás débil y cálmate. Y yo sé que tú tuviste un sueño porque eso es lo que hace la anestesia. La anestesia hace un efecto rebote. Pero en mi corazón y en mi alma sabía que no era un efecto rebote porque yo sentí que yo lo viví. Eso fue algo real, que yo lo viví, eso no es un sueño. ¿Y qué sucede? Que yo me empecé a recuperar y yo le cuento a mi papá todo. Y mi papá me hace las preguntas y yo le digo todo lo que vi. Y mi papá normalmente la agarró todo tranquilo. Y yo le dije, papá, ¿sabes qué? Yo siento que fue el camillero. El camillero, aseador, pues. Aseador y tenía función de camillero. Yo siento que fue el camillero, el aseador que me mató. Porque fue que me puso la anestesia. Él es un asesino, papá. Hay que denunciarlo. Hay que meterlo preso. Y mi papá me dice, no, Miguel. Él es tu amigo. Tú no puedes hacerle eso. Mira que él tanto que te quiere y que mira, pero papá, él fue que me anestesió. Él me mató. Yo morí. Yo estoy seguro que él morí y él me mató. Dice mi papá, no, Miguel, mira que lo que pasa que él fue mandado por los cirujanos y él está cumpliendo órdenes y eso que tú vas a decir lo van a comprometer a él. Pero papá, pero hay que decirlo. No, Miguel, no digas nada, no digas nada. Él es tu amigo, tú no le puedes hacer eso a él. Además, eso no pasó nada, Miguel. Eso fue un efecto rebote. Mi papá lo defendió. Lo defendió y lo defendió y lo defendió. Y muchos que son padres van a saber que si algo sucede y ustedes tienen la sospecha de que su hijo está en peligro, con sola la insinuación, ustedes van a reaccionar como una fiera, como un león. Y mi papá era un león, mi papá era un sargento jubilado del tiempo de la dictadura de Noriega. Mi papá no era una persona que era de que, bueno, todo está bien. No, mi papá iba a reaccionar, pero no lo hizo. No lo hizo. Y eso me llevó en mi corazón a pensar y a recordarme lo que yo sentía antes de morir, que él tenía que ver en eso. Pero yo no, por miedo, porque le tenía temor a mi papá, porque mi papá me trataba duro, violentamente, a mí, y en mi casa había problemas. Muchas veces yo tuve que ver a mi mamá noqueada de mi papá y yo sin poder hacer nada porque era un niño. Le tenía temor a mi papá, mucho miedo, y tenía 12 años en ese entonces. Y yo en mi mente le pedí, Dios mío, revélame la verdad. Si eso no es un sueño, revélame la verdad, porque yo sentí que es verdad, que yo estaba ahí, en ese lugar. Lo sentí tan real. Y en ese momento mi papá me trató de convencer que era un sueño, de que no tenía que preocuparme en nada. Y yo mismo me empecé a autoaconsejar, pues. Yo, bueno, de repente quizás fue cosas mías, que estoy muy asustado. Y mi papá me trató de convencer y traté de creerle a él. Porque el terror que yo sentí ahí, pensar en la muerte
es algo que aterra. Una persona que se va a morir se va para allá. Eso es lo que yo pensé en ese momento, que eso es lo que nos espera cuando nos morimos, a todos. Y resulta que, bueno, cuando me tranquilicé y empecé a pensar que la única manera de saber la verdad era seguirle la corriente a mi papá, yo le dije a mi papá, bueno, papá, está bien, pues yo no le voy a decir nada a los doctores de que fue el camillero. Pero si me preguntan qué digo, no di que tú estabas dormido, pero yo no tuve ni que tan siquiera que mentir, no tuve que decir nada. Entonces dice, voy a llamar al doctor. Lo que hizo mi papá fue que él llamó al doctor, el doctor llegó para que yo contara lo que yo viví en el supuesto sueño, pero sin mencionar camillero. Y yo comento todo lo que vi, la oscuridad, todo, y yo vi cuando ese doctor peló las cuencotas y ese doctor estaba de sorprendido, como que si él supiera algo que yo no sabía, y confirmando que lo que yo estaba diciendo era verdad. Y yo me asusté de nuevo. Y él se fue y dije, voy a buscar a los cirujanos. Y cuando él se va, yo le digo, papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese doctor está actuando así? Es como que si él sabe algo y tú me estás ocultando algo. No, tranquilo. Es que está sorprendido de los efectos de la anestesia. Me dice mi papá, que estaba sorprendido de los efectos de la anestesia. Y el doctor se fue a buscar a los cirujanos que me operaron. Y mi papá me dice, Miguel, tú llegaste a ver a los cirujanos antes que tú te durmieras, tú llegaste a ver a los cirujanos que te operaron. Yo, no. ¿Tú no lo llegaste a ver? No. Yo lo vi fue en la oscuridad cuando la luz los alumbró. Yo vi a los cirujanos. ¿Lo viste en la oscuridad? Y que sí, lo vi en la oscuridad cuando la luz los alumbró. Ahí fue que los vi. Y si tú los vuelves a ver, los reconoces. Yo, claro, papá, yo creo que esas imágenes de ellos más nunca lo voy a olvidar. Porque eso quedó como si tuviera una fotografía, como quedó todo en pausa. Y yo los vi a ellos como en la imagen congelada, como en la foto. Y yo me quedé rato mirándolos a ellos, como que si el tiempo de la tierra se pausó y el tiempo de acá estaba corriendo. Y yo los pude ver a ellos clarito la cara. Dios permitió que yo les viera la cara a ellos bien vista, a los dos. Y dice él, mi papá, bueno, de repente los puedes volver a ver de nuevo. Yo, papá, pero ¿cómo voy a ver una persona que yo he soñado, que nunca la he visto, la voy a ver a las horas, la voy a ver de una vez? Eso es imposible. Y además son dos. Dije yo, no, eso es imposible. Dije, sí lo vas a ver. Dije mi papá, sí lo va. Mi papá estaba seguro que lo iba a volver a ver. Yo, papá, eso es imposible. Además, si son los doctores, los mismos cirujanos, entonces quiere decir que sí morí y tú me estás ocultando algo. Y mi papá se pone así como nervioso y gacha la cabeza. Pero no, eso fue un sueño. Y yo empecé a tratar de aconsejarme porque el temor era tan grande a aceptar la realidad que yo quería aceptar, pero yo le había pedido a Dios que me diera la última revelación y esa era la que venía. Cuando venían los cirujanos, los dos no habían ni llegado, iban entrando cuando los vi. Yo los vi que eran ellos dos a los que yo vi en la oscuridad. Y yo me levanté en la cama, yo quería salir huyendo, yo miré a mi papá y yo quería decirle asesino a mi papá, pero del mío no lo dije y yo empecé a gritar del miedo que a mí me tuvieron que tranquilizar como en media hora. Me tuvieron que tranquilizar, pero yo estaba asustado porque yo entendí que sí era verdad. Eran los mismos que vi en la oscuridad. No había duda de que yo estaba en el más allá. Fue algo sobrenatural y delante de Dios lo estoy diciendo, que es una experiencia que yo viví a los 12 años. Y yo después de ahí, dice el doctor, porque yo tuve que decir a los cirujanos lo que yo supuestamente soñé cuando me calmé y ellos quedaron con los ojos pelados, quedaron mirándose las caras y todos estaban sorprendidos y yo sentía de que algo había pasado que mi papá no me quería revelar. Y cuando yo lo dije así, mi papá pone la carita como a mí no me echan cuento a los doctores. Y se van los doctores y se reúnen. Al rato llega el doctor de nuevo y dice,
señor Torres, tengo que hablar con usted. A ver, dígame. No, tiene que ser en mi oficina. Ok, voy para allá. Y mi papá se iba, papá, ¿qué está pasando? Dime, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo estaba muy aterrado, yo tenía mucho miedo, estaba muy asustado. Yo nada más tenía 12 años. Delante de Dios le estoy diciendo la verdad. Este es mi testimonio, el más duro de todos, varón. Esta experiencia, esta fue una experiencia que yo tuve después de esta vida. En el nombre de Dios, pero me dio victoria. Aquí estoy todavía. Hoy en día tengo voy para 45 años en este año, 2025. Y a los 12 años que me pasó, yo estaba buscando las respuestas. Y las respuestas están en las Sagradas Escrituras. Y ahorita les voy a comentar de las Escrituras lo que habla sobre esta experiencia. Y entendí sobre lo que pasa cuando una persona muere. Y resulta que cuando mi papá se viene desde allá, me dice, y papá, le caíste muy bien al doctor, pero dice que te tienes que quedar un día más. Un día más, yo supuestamente me tenía que ir, porque parece que lo mío era algo chico. Lo mío no era algo tan grande, era algo chico, que me podía ir una vez para la casa, pero me dejaron un día más por lo que había pasado, que mi papá no me quería decir. Delante de Dios, a la mañana siguiente me quedé. El aseador llegaba temprano en la mañana. Yo lo escuché que él estaba por el pasillo y yo estaba en la cama y yo me senté mirando para la puerta. Y él venía con una silla de ruedas, cantando, y él pasa y mira hacia donde estaba yo, en la habitación que yo estaba del hospital, y él mira con una risa así maligna hacia donde yo estaba. Y yo me le quedo mirando así. Y él se va de largo. Y de repente él se echa para atrás una vez y se regresa y se queda mirando Jive como si hubiera visto un fantasma. Dije, no, le dije yo, soy yo, fulano, ven que quiero hablar contigo. Yo me sabía el nombre, ya no me acuerdo el nombre ni la cara de él tampoco, ni de los cirujanos tampoco ya. A mí se me quedó sobre la boca como por 12 años, ya se me borró. Pero yo me recuerdo que él se asustó y se fue huyendo y no lo vi más. Pero yo le iba a reclamar en ese momento, yo le iba a decir, me mataste, yo sé que tú me mataste, asesino. Le dije yo, pero Dios me regresó, Dios me trajo. Yo le iba a decir así mismo, que Dios me trajo, Dios me regresó, porque ellos hicieron el plan perfecto para matarme, siendo un niño inocente de 12 años. Pero Dios tiene la última palabra y de eso se trata este testimonio. De esto se trata delante de Dios. Delante de Dios se lo estoy diciendo de corazón. Después de ahí llegaron las esposas del doctor y los dos cirujanos. Con el doctor y los dos cirujanos y se llenó de regalos en mi cuarto. Y llegaron las mujeres y me agarran la mano y me dicen, dime tu testimonio, dime lo que soñaste. Dice, dime lo que soñaste. Y yo le empecé a decir a ella de verdad lo que yo vi. Y ellas se miraban las caras y se decían, esto es un milagro. Este niño es especial. Delante de Dios. Este niño es especial. Yo no entendía la magnitud de lo que había pasado. No sabía lo que había pasado, la magnitud de lo que había pasado. Y ellas se agarran de la mano. Y los doctores le dicen, no, como que no digan nada. Ellas tuvieron que limitarse. Y ellas me trataron a mí, me dieron un regalo. Y dijeron, Dios existe. Dios existe. Dios existe. Ellos no sabían por qué. Pero la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Y Dios no me desamparó ahí. Dios no me desamparó delante de Dios. Delante de Dios. Mis lágrimas son porque Dios tiene misericordia conmigo y contigo. La misericordia de Dios es muy grande. Y por eso yo estoy aquí testificando. Por eso que yo estoy aquí hablando en estos momentos. Y esto es un deber que tengo con Dios.
Aunque me critiquen, me digan loco, me digan lo que me digan, pero yo sé que a alguien le va a llegar esto y va a buscar la verdad de la palabra de Dios. Yo no estoy diciéndole que se vayan para una iglesia o para una X religión. Dios no es religión. Dios hizo un pueblo redimido en la sangre de Cristo. La iglesia somos los que creemos en Dios, creemos en Jesucristo y nos apartamos del pecado. Todos somos pecadores. Y la palabra de Dios dice que todos estamos destituidos del reino de los cielos porque todos pecamos. Pero por Dios, por Jesucristo somos justificados y santificados. En su palabra lo dice. Nada más tenemos que apartarnos y obedecer a Dios. Pero siendo un niño de 12 años, yo no entendía todavía. 12 años dirán, ¿pero por qué? Si los niños son puros. Es verdad, los niños son puros, pero yo no era un niño puro. Y les digo delante de Dios, ¿por qué? Porque yo teniendo 12 años, yo era malcriado con mi mamá. Teniendo 12 años, yo encontré una revista pornográfica de mi papá. Siendo un niño menor de 12 años, yo empecé a pervertir mi mente. No sabía de la masturbación, pero con solo ver, con solo mirar, ya estaba pecando. Estaba borrando la inocencia de mí. Por eso que padre que me estás escuchando, ten cuidado con lo que ven tus hijos. Ten cuidado con lo que ven tus hijos en las redes, en el internet, en el teléfono. Hay que tener cuidado. Satanás abre las puertas con cualquier forma para condenar a tus hijos. Yo con una revista pornográfica de mi papá que la había escondida y más las groserías que yo le decía a mi mamá siendo un niño rebelde que me estaba viendo rebelde, ya me iba para la eternidad de la condenación eterna. Porque la palabra de Dios en el versículo en Mateo 18:9 dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es que entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Dios lo advierte en muchos versículos de la Biblia, hermano. Y eso me estaba llevando a la condenación. Entonces, de ahí pasó el tiempo. Cumplí yo 20 años y llegaron las pruebas ADN. Y mi papá me dice, Miguel, llegaron las pruebas ADN. Si estás en tu consentimiento, vamos a hacernos la prueba. Mi papá creía que yo no era hijo de él. Mi papá creía que mi mamá lo había engañado con otro hombre. Pero eso era falso. Era mentira del diablo. Porque la gente siempre se ponen a decir, ese no es hijo, porque yo salí moreno con los ojos negros, mi papá blanco con los ojos rayados, los ojos verdes pues. Y yo como salí moreno, cholo, ojos negros, ese no es hijo. Y no saben el daño que hacen. Mi papá se la creyó. Y como yo hablaba cuando estaba niño, porque yo tengo un frenillo, tengo la lengua mocha, me la mocharon porque yo iba a quedar, yo no iba a poder hablar, yo tenía dificultades para hablar, ahora hablo mejor, no como quiero, pero hablo. Satanás no me silenció, aquí estoy hablando. Y entonces justamente con el que mi mamá, con el que mi papá sospechaba, era otro policía que era indiecito y que también hablaba y pensó que yo era hijo de él y se ensañó conmigo pensando, pero era que el hombre estaba enamorado solo de mi mamá y llegó los bochinches y mi mamá no lo había hecho. Delante de Dios, varones, a veces pasan cosas injustas que la pagan los niños. Y mi papá me trató a mí como un preso, él quería hacer una celda para meterme a mí. Y yo empecé a tener resentimiento con mi papá, hasta llegué a tener un momento de odio hacia él, de resentimiento, y en mi mente estaba que yo me iba a vengar de todo lo que me había hecho mi papá, a mí y a mi mamá. Pero la
la compasión de Dios es grande, porque Dios sanó mi corazón. Yo no odio a mi papá. Mi papá hizo todo lo que hizo, pero viene algo extraordinario. Porque ahora, después de esto, lo que viene son las buenas noticias y lo que Dios hizo. Que de esto se trata, queridos hermanos. Por eso que dije al principio, todo no es malo. Todo no es malo. Resulta que mi papá me hace la prueba de ADN en el año 2000. Estaba recién llegado. Para ese tiempo estaban como en 900 mil dólares, no me recuerdo. Por ahí estaba. Y cuando me fue a llevar a la persona, a la doctora que estaba encargada de hacerla, que nos iba a sacar la sangre y todo para hacer los análisis, para mandarlo para Estados Unidos, yo creo que era, porque demoraba unos días, ella misma me miró a mí y miró a mi papá. Me miró a mí y me miró a mi papá y con la mirada dio a entender, este no es hijo de él. Yo estaba flaquito, cholito. Mi papá estaba gordo y blanco. Ahora sí me parezco más a él porque me engordé. Soy la foto, me dijo una tía mía. Hasta lloró cuando me vio, sino que soy moreno. Y mi papá me hizo la prueba de ADN en el año 2000. Tenía yo 20 años. Y yo le dije a mi papá, papá, cuando te vengan los resultados, dime la verdad. No vaya a ser que yo no soy hijo tuyo y después tú me vayas a matar. Yo tenía una desconfianza con mi papá que ustedes se deben imaginar, porque yo sabía sospechaba que él me había matado. Hasta que se llegó el día, se estaba llegando los días y yo estaba notando a mi papá raro. En el año 2000 empecé a notar a mi papá raro. Yo vi que mi papá estaba más preocupado por mí, me decía hijo, me trataba con amor y yo me crié con la violencia. Yo me crié de una manera a lo militar, así como a lo militar. Yo hablo fuerte, pero mi papá hablaba mucho más fuerte que yo y yo trato de corregir eso, de hablar fuerte. Pero mi papá me trataba a mí como un militar, como un sargento, así, como él era, pues. Mi papá hasta lo odiaban en la policía, los que estaban por debajo de él, porque los trataba mal. Mi papá era muy duro, muy duro, muy duro. Y mi papá me empezó a tratar bien, me empezó a hablar de hijo y tratándome con amor. Y yo le dije, papá, aguanta. A mí no me venga con amor ni está diciendo mi hijo, así como me está diciendo, porque eso me lo tenía que decir cuando estaba chiquitito. Ya yo estoy grande y yo estoy acostumbrado a lo duro ya. Hábleme como siempre, porque siento que lo tuyo es hipocresía. Yo no creía ya en nada. Yo estaba rebelde, estaba lleno de odio. Yo estaba ya poquito para convertirme en un delincuente. ¿Y qué sucede? Que mi papá me dice, ya me llegó la prueba de ADN. Yo, ¿ya te llegó la prueba de ADN? Y no soy tu hijo, ¿ah? Sí, sí eres mi hijo. No te creo, papá. Dime la verdad, que si no, tú no eres mi papá, Miguel, yo me voy, papá, yo me voy. Yo me voy y tú no me ves más nunca. No vaya a ser que me vayas a matar. No, ¿cómo te voy a matar si ya yo te crié? Me dice. Ya tú estás criado. Y yo le empecé a preguntar. ¿Y estás seguro de que salió 99% compatible? Si eres mi hijo. Y yo le dije, por eso que tú me tratabas como me tratabas. Es que tú creías que yo no era hijo tuyo. Le dije así a mi papá. Mira, Miguel, ya yo no puedo echar el pasado atrás. Yo me iba a llevar algo para la tumba, pero en vista de que tú eres mi hijo, te lo voy a decir. ¿Yo qué cosa, papá? ¿Tú te acuerdas de un sueño que tú tuviste cuando tú eras niño? Enseguida me lo dijo. Enseguida. Desde que empezamos a hablar, me dijo sí una vez. Yo, no, papá, si yo sueño ahorita, yo no me recuerdo. Si sueño una semana, yo no me recuerdo. Tiene que ser algo muy impactante para poder acordarme. Dice, y papá, no. Un sueño que tú tuviste cuando tú estabas niño, que te hicieron una operación de un quiste, que tenías 12 años. No, papá, sí. Yo siento que eso no fue un sueño, papá. Yo siento que eso lo viví. A ver, cuéntame. Y yo le empecé a decir todo con detalle. Y cuando yo le conté todo con detalle, él se tiró una sonrisita. Y yo me quise molestar con él en ese momento. Yo tenía 20 años. Y dije, papá, ¿por qué te estás riendo? ¿Estás burlándote de mí? No es por eso. ¿Y por qué es? Porque así mismo
como me lo acabas de decir, me lo contaste cuando tenías 12 años y no has cambiado nada. No hay duda que tú tuviste en el más allá. ¿Cómo sí que en el más allá? Miguel, yo no te lo iba a decir, pero en vista de que eres mi hijo, te lo voy a decir para que tú busques la respuesta. Tú te desviviste por unos minutos. ¿Yo qué? Sí, tú te desviviste por unos minutos. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice los doctores que no saben qué fue lo que pasó. Que ellos te iban a operar con una pequeña dosis de anestesia. Para ti, para tu caso. Pero cuando te encontraron ya tú estabas dormido. Y a ti te dio un paro y se te paró el corazón. Y tú dejaste de reaccionar y ellos lucharon para resucitarte de nuevo y te sacaron la sangre. Y cuando te sacaron la sangre, salió que tú tenías la dosis de un adulto triplicado por 3. Que ni un adulto podía regresar de eso. Y yo le dije a mi papá, ¿así te dijeron? Di que sí. Y dice que ellos estuvieron luchando y luchando. Y cuando te iban a declarar la muerte, tú solito reaccionaste. Y cuando mi papá me dijo eso, las lágrimas a mí se me empezaron a salir. Y yo dije, papá, tú sabes lo que tú estás diciendo, papá. Sigue, sigue, dice mi papá. Dice que ellos te volvieron a sacar la sangre y tenías la dosis correcta con la que te iban a operar. Y prosiguieron, te evaluaron un poquito y prosiguieron con la operación. Y yo, papá, ¿y cómo tú sabes todo eso? Porque yo tenía que ver tu operación y yo llegué tarde. Y como yo llegué tarde, yo quedé afuera y ellos empezaron con la corredera. Tú tenías un tiempo de la operación y doblegaron el tiempo. Y dice que, y yo dije, entonces, papá, quiere decir que no son los doctores, no es la ciencia, es Dios. Si Dios quiere, no vuelves más. Si Dios quiere, no vuelves más. Dice que yo no sé, Miguel, porque yo he leído mucho la Biblia. Mi papá era una persona que leía la Biblia. Él tenía la Biblia grande, la católica, él la leía toda, que él no entendía cómo, por qué Dios lo hizo. Y yo le dije a mi papá, papá, lo que sucede es que yo antes de cerrar los ojos, yo sentí la muerte sin saber qué era la muerte. Y yo aclamé a Dios y yo dije esto y esto y esto. Y dije, Dios mío, yo no sé cómo pedirte, no sé cómo aclamarte. Yo sé que tú creaste los cielos y la tierra. Yo sé que tú abriste el mar rojo. Mi papá y mi mamá me abandonó. Que tú no me abandones. Y yo hice una oración sin saber orar. Y yo le pedí que Él, por favor, no me abandonara. Y que en el fondo de mi corazón, Él era mi única esperanza. En el fondo de mi corazón, Él era mi única esperanza. Y mi papá dice, ahora sí entiendo, fue tu fe. Si tú no le hubieras pedido a Él, allá te hubieras quedado, mi papá me dijo. Ahora sí entendía. Y yo, ¿sabes qué, papá? Tú tienes que ver con eso, le dije yo. Tú fuiste que me mandaste a matar, acéptalo como hombre. Fuiste tú que me mandaste a matar. Dice mi papá, no, Miguel, por eso que yo no te quería decir esto. Porque yo sabía que tú ibas a venir con eso y mi papá agachó la cabeza. Pero la compasión, sentí compasión. Y le dije, ¿sabes qué, papá? Gracias por atreverte a decírmelo. Yo sabía que eso fue real, que eso no fue un sueño. Y no te culpo, papá. Yo te perdono, papá. Tú sabes que yo era un niño. Yo no merecía morir. Pero ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo que sí fue real lo que me pasó y que el único que puede interceder en la vida y en la muerte es Dios. Esto es algo grande, papá. Tú sabes lo que tú me has dicho, papá, lo que tú me has confirmado y tuviste silenciado por mucho tiempo. Yo, Miguel, lo que único que te sé decir, que Dios tiene algo contigo. Dios no regresa a nadie así por así. Y eso es lo que estoy haciendo hoy en día. Mi papá se arrepintió. Dios me lo confirmó.
Y encima de todo mi papá era mi principal testigo. Y la palabra de Dios dice, sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Mi papá murió en el año 2002. Y del año 2000 a 2002 tuve padre. Sentí el amor de mi papá. Y mi papá se arrepintió de corazón. Él sabía, él entendió que la Biblia no es mentira. Que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí donde está la salvación de nosotros. Porque todo no es malo. Encima de que fue crimen perfecto que ellos cometieron, hubo un milagro perfecto de Dios. Porque Dios no me desamparó. Y Él entendió que con el poder de Dios, ni aunque hagan el crimen perfecto pueden, el poder de Dios sobrepasa cualquiera maldad de este mundo, cualquiera brujería. Satanás y los demonios pueden contra el poder de Dios. Y mis lágrimas que yo tengo es por la misericordia que Dios tiene. Porque mi papá dirá mucho que se fue para el infierno porque era malo. Pero es que Dios tiene la misericordia hasta para Hitler. La gente que se deja condenar porque quiere dejarse condenar, porque no quiere escuchar la verdad. La palabra de Dios dice que la gente no quiere escuchar la palabra para que sus obras no sean reprendidas. La gente lo primero que van a decir, me están juzgando, cuando la palabra de Dios dice los pecados que llevan a uno a la condenación. Y la gente de una vez lo toma para mal, de que es que me están juzgando, y no es que te estamos juzgando. No es que los pastores te quieran reclamar los pecados, todos somos pecadores, todos estamos destituidos del reino de los cielos, tú y yo, todos vamos para la condenación. Pero Dios nos dio una oportunidad a través de la sangre de Cristo. Jesucristo murió y resucitó. Y todo aquel que se aparta del pecado y sigue a Dios y obedece la ley de Dios y guarda su palabra hasta el fin, ese alcanzará misericordia. La palabra de Dios lo dice. Querido hermano, querido amigo, mi papá ya no está, pero está en la eternidad con Dios. La seguridad, porque yo creo en Dios. Sé que Él es real, porque si no fuera real no tuviéramos nadie aquí, no existiría nada. Y Jesucristo fue muy claro. Jesucristo predicó del cielo, predicó del infierno. Y en su palabra lo dice. Vamos a la palabra de Dios. En Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En Isaías 6:24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se les rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. En Job 12:4-22 dice, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. En Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Querido amigo, el diablo pecó desde el principio, porque el diablo estaba con Dios en el cielo. Y los ángeles, y siéndoles ángeles perfectos, traicionaron a Dios y fueron destituidos del cielo y cayeron a esta tierra. Y ellos están aquí para complacerlos en el pecado, para que se pierdan con Él, para la condenación eterna. No te dejen engañar. Los que estamos aquí somos los que vamos a vivir en las moradas eternas que Jesucristo nos prometió, que Dios nos prometió. Nosotros vamos a sustituir a Satanás y a los ángeles caídos. Muchos se van a salvar, los que se mantienen firmes en la fe, porque todo no es malo. La palabra de Dios también habla en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. Uno escoge la salvación o la condenación. ¿En qué creyeren? En la palabra de Dios. Tenemos que estudiar y leer la Biblia, orar y pedirle a Dios que nos ilumine y que nos ayude, porque la Biblia es algo que trata Dios con nosotros a través de su Espíritu Santo. Para eso Jesucristo nos los dejó. Y también dice en su palabra en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. ¿Cómo está el mundo hoy en día? Lleno de maldad. Lo que me hicieron a mí, maldad. El mundo está lleno de maldad. Te puede traicionar hasta los familiares. Mi padre en ese momento lo usó el diablo. Ese tipo de que se hizo mis amigos. Amigo, Jesucristo. Uno tiene que tener también, seleccionar los amigos. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, ten cuidado. Ten cuidado. Uno se da cuenta cuando uno empieza a caminar con Dios, quién está con Dios y quién no. Ya uno se da cuenta que uno tiene que ser prudente porque hay maldad. Que el Señor lo reprenda. También en Juan 14, 1 y 2 dice, no se turbe vuestros corazones. Creed en Dios, creed también en mí, dice Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesucristo está hablando de que Él está preparando en los cielos nuestra morada, nuestra casa, nuestro verdadero hogar. Nosotros todos, creyentes o no creyentes, algún día tenemos que dejar este mundo. Tenemos que morir. Esta carne se va a llenar de gusanos. Este cuerpo se va a podrir y vamos a quedar en el polvo de la tierra, como escrito está. Pero el cuerpo duerme, pero el espíritu vive en el lugar que les corresponde. Querido amigo, querido hermano, después de que te vayas de este mundo, hay que rendirle cuentas a Dios. Mejor es obedecer su palabra para morir bien con Dios, porque por eso que dice que la muerte del cristiano es ganancia, porque vamos a vivir eternamente donde no va a haber llanto ni dolor y Dios no tiene prometido que vamos a volver a resucitar. Vamos a resucitar, varón. La Biblia lo dice, Dios nos lo prometió. La muerte no es lo último. Hay personas que hoy en día se distraen en otras cosas, en los fines de semana, en irse a parking, a tomar. Yo lo hacía. Andaba cantando reggae, escuchando música, andaba con mujeres por ahí. Y yo, a medida que he estado leyendo la palabra, me doy cuenta, no, tengo que dejar esto. Yo dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de andar con malas amistades, dejé de decir malas palabras. Yo era bastante boquisucio. Tenía odio en mi corazón, yo no soportaba, tenía resentimiento, pero todo eso Dios me lo fue sanando y empecé a entender y hasta empecé a sentir el dolor que Dios siente cuando las almas se pierden. Cuando uno predica y la persona dice, no, que eso no existe, que eso es mentira, uno siente un dolor por dentro, porque si esa persona no nos recapacita, se va para la eternidad sin Dios. Y la Biblia describe que eso es el llanto y crujir de dientes. Amigo, busca la verdad, busca la Biblia, lee las escrituras, que ahí dice todo. Tú quieres saber todo, no busques al brujo, no busques al adivino, no busques al medium, porque a veces esa gente que dicen que son medium, es que Dios les tiene un llamado y Satanás dice, no, tú eres un medium. Y se van a la brujería y la brujería lo condena Dios con tantos pecados que uno hace por defecto, por tradiciones. Uno comete errores ante Dios. No busquemos tradiciones de hombre.
sino en la palabra del Evangelio de Cristo. Me despido y espero que este testimonio le sirva y que el Espíritu de Dios le haya confirmado la verdad sobre lo que me pasó cuando tenía 12 años y que sea de edificación. Busquen las Escrituras y lo que yo he dicho se describe en la Biblia y muchas cosas más. La Biblia habla mucho del cielo y del infierno. Ahí están todas las respuestas. Yo tenía que resumir partes de la palabra porque ya llevo una hora en este testimonio. Así que vamos a hacer una oración y gracias por ver el video hasta el final. Y lo que más quisiera es que si este video te llegó y el Espíritu Santo te convenció, compártalo para que también colabores en la salvación de las almas. Yo no pido dinero. Yo no soy de esos que andan en TikTok diciendo que te va a prosperar, que te bendice, que ayuda al canal, que voy a ayudar a la viuda. No. Esos no son los verdaderos cristianos. Los verdaderos son cristianos cuando hacen las cosas de corazón. Lo hacen por amor a Dios y por compromiso a Dios y la salvación de las almas. Y eso es lo que yo estoy haciendo en estos momentos. Yo lo que me interesa es que esto llegue para que muchas personas recapaciten y busquen la verdad de Dios y sean salvos. Porque ese es uno de mis compromisos y es el compromiso que todos tenemos en esta tierra. No solamente yo, todos. Y antes de entrar a la oración también voy a decir algo. A veces hay personas que no creen y dicen que si de verdad ellos tienen en poder los pastores que vayan a los hospitales y sanen a los enfermos. A mí no me llegó ningún pastor. Fue mi fe. Si tú no tienes fe, no va a pasar nada extraordinario. Mi papá leía la Biblia todos los días, de 1 hora a 1 hora y media, todos los días. Se la leyó toda la Biblia y la volvía a retroceder de nuevo, por toda su vida prácticamente. Y él no le pasó nada extraordinario, porque él leía, y él creía que era un simple libro. Pero cuando se dio cuenta de lo que me pasó y yo le revelé, yo sin leerla, él me dijo, tu fe. Ahora yo la estoy leyendo y ahora yo les puedo hacer este contenido como se lo hice, de mi testimonio, con parte de la palabra de Dios, porque hay victoria encima de todo. Hay victoria. No andes en valle de sombra y de muerte, porque el que está vivo pecando es porque si se muere, inmediatamente queda en valle de sombra y de muerte. Inmediatamente, como me pasó a mí. Dios le bendiga y vamos a orar. Oh Padre que estás en el cielo, te doy muchas gracias, Padre, por este testimonio, Señor, que yo sé que va a llegar a muchas personas y que muchas personas se van a sentir que tú les has hablado, Padre Santo. Tú sabes que yo no soy pastor, yo soy solamente un hermano que estoy testificando esto, Padre. Y de corazón lo hice a ti, pidiéndote que tú los administres, Padre de la gloria. Hay muchos que tienen aflicción en este momento. Hay muchas personas que no saben por qué suceden las cosas, pero todo está en tu palabra. Ayuda a los Padres Santos para que encuentren la verdad, para que ellos entiendan lo que sucede en esta vida y por qué sucede. Pero que al final hay victoria porque tú nos has dado. Sana, Señor, a la persona que está ahorita mismo con algún problema del corazón o de alguna enfermedad grave, Señor, o de algún problema, Señor, en su economía, que esté ahorita mismo en necesidad, que no tiene plata para sus hijos. Ayuda a los Padres de la gloria, Señor. Susténtalos con el pan, dale salud, sana a su familiar y ayúdalos con su alma, Padre. Llénalo de tu Santo Espíritu y que encuentre él y su familia la salvación. Porque todos estamos en peligro mientras que estamos en esta vida. Pero tú nos dejaste la salvación por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, Padre Santo de la gloria. Creemos en ti, Padre de la gloria, y haz el milagro y haz la obra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.
y nos vemos en la próxima. Por ahí tendré otros testimonios que tengo de otros milagros que Dios hizo, pero este es el más fuerte de todos, porque era un niño, no entendía. Pero Dios ha hecho otros milagros también, poderosos también. Y nos vemos en la próxima y gracias por la atención. Cualquier cosa me pueden escribir y estamos para ser amigos. Dios les bendiga.